Ya, presidente, podemos partir y podemos... Perfecto, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Señor presidente, señora y señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión los siguientes documentos. Proyecto de ley. En primer lugar, moción de los honorables senadores señor Castro, señor Aravena y señor Chaguán, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que prohíbe candidaturas de personas condenadas por violencia intrafamiliar y deudores de pensiones de alimentos. 2. Moción de los honorables senadores señores Proens y Chaguán, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que garantiza la protección de los fondos de pensiones. Oficios de la excelentísima Corte Suprema, mediante la cual, de conformidad con lo dispuesto con los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, hace llegar a la Comisión informe sobre el proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Se han recibido las siguientes comunicaciones del coordinador del área legislativa de Comunidad y Justicia, señor Vicente Hargus, mediante la cual solicita exponer en la discusión en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio entre parejas del mismo sexo. De la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, señora Marcela Aranda, mediante la que solicita exponer en la discusión de la iniciativa mencionada precedentemente. 3. De la asesora del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señora Katia Aguilera, mediante la que señala que el ministro, señor Belolio, que estaba invitado a la sesión del día de hoy, no podrá asistir a esta sesión por tener que participar en la sesión de la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto, que es la que está estudiando a esta misma hora el presupuesto de dicho ministerio y de Televisión Nacional. Finalmente, de la profesional de apoyo de identidad territorial Lapsquenche, señora Cristina Nancucheo, en representación de 45 agrupaciones de pueblos originarios, mediante la que solicita al honorable presidente de la comisión que ejerza la facultad que la ley le otorga y que someta a votación inmediata el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios y la integración del órgano constituyente que se conformará para la creación de una nueva constitución política de la República. De esta manera, afirman, las organizaciones, las declaraciones se transforman en acciones, dando así señales claras de certeza jurídica y política a la ciudadanía. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta del día de hoy y con especial mención de las excusas que ha hecho presente el señor ministro secretario general de Gobierno que le impide asistir a nombre del Gobierno a la discusión del proyecto del día, que va a ver la comisión, que va a empezar a ver en particular la comisión el día de hoy. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Vamos a luego saludar a nuestros invitados, a quienes están presentes, y ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente. Francisco. Yo sé que la Secretaría regularmente no está enviando los documentos que llegan a la cuenta, pero sin perjuicio de eso yo quería específicamente solicitar que se me pudiera remitir el oficio de la Corte Suprema que da cuenta del número 1 de los oficios sobre el proyecto que ahí señala. Eso, presidente. Por supuesto, señor presidente y señores senadores, se lo haremos llegar en breves minutos más. Excelente. Poder disponer eso. ¿Alguna otra consulta sobre la cuenta? Si no hay, yo quiero manifestar mi preocupación por la ausencia del ministro de la Secretaría General de Gobierno. Uno entiende que hay comisiones mixtas, pero el ministro ni siquiera se ha excusado con la presidencia de esta comisión. Creo que este es un proyecto tremendamente importante y lamentamos que no se haga presente. Esto se ha repetido ya en otros proyectos, entre otros el de pueblos originarios, en el cual desgraciadamente los ministros parece que tienen otras prioridades.
Señor secretario, Presidente. Senadora Luz, por favor. Presidente, a mí me parece bien que usted tiene todo su derecho, ¿no es cierto?, a dar las opiniones, pero el secretario nos leyó la excusa del ministro, ¿no es cierto?, que fue citado a otra comisión donde están viendo el presupuesto. Hoy día le tocaba exponer ahí el presupuesto de su ministerio, por lo tanto tenía que estar. Usted citó en un día viernes, que además no es un día habitual de nuestra comisión. Entonces yo creo que está además excusado. Yo no creo que sea una falta de interés del ministro. Creo que también aquí puede hasta haber una falta de coordinación de la Comisión del Senado. Durante fines del mes de octubre y sobre todo en noviembre, incluso los meses de noviembre, muchas veces se nos dicen que solo funcionan las subcomisiones y la comisión de presupuesto, la mixta, porque efectivamente están casi todos los ministros y los subsecretarios repartidos en todas estas subcomisiones y comisión mixta viendo presupuesto. Entonces aquí no hay una mala voluntad del ministro. Me parece que no es correcto suponer una falta de interés de él. Él mandó la excusa a la comisión, señaló que está citado a la subcomisión, señaló que toca hoy día exponer el presupuesto de su cartera. No creo que signifique interés en este proyecto, presidente. Gracias. Senador, disculpen pedir con su opinión, porque hay un diferencia en la diferencia de los ministros, una situación y buscan fórmulas de correctarios, alguien que con simplemente manda para excusarse. Todos tenemos actividad, pero cuando hay, creo que se busca, al menos de muchos ministros de este gobierno, los ministros que están en temas, la duda que el teléfono. Y cuando no se llama, cuando no se asumir de poco interés, pero así es la vida. Así es la secretario, saludar al invitado que tenemos que están conectados ahora, por favor, para poder la presencia. Sí, un minuto. Señor presidente y señores, la tabla de hoy está para iniciar el estudio en proyecto de ley, el primer trámite que modifica diversos cuerpos para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de pareja de sexo. A esta sesión han sido invitados los representantes de la Fundación Iguales, que viene la presidenta ejecutiva, señora Isa Injoque, y el ex ejecutivo y director, Enrique. Además, con la sesión de presentación de integración y liberación móvil del señor Gonzalo Velázquez, encargado de Derechos Humanos, señor Ramón Gómez, abogada, señora Mónica Arias. Bueno, había anunciado, se acusó el secretario general de gobierno, señor Belón. Invitados oficiales de la para iniciar estudios. Si a usted le parece, presidente, va a hacer una relación después de que usted a los invitados. Sí, ¿quién me pide la palabra, perdón? El senador Buenchumilla. Pancho, tiene la palabra. Presidente, que de un procedimiento aquí en la muy respetuoso, digamos, de la conducción que ha la presidencia de la comisión. Yo recuerdo que nosotros en discusiones de este proyecto escuchamos estos movimientos, vinieron, hicieron su planteamiento. Recuerdo Enrique Pi, vino un montón de representantes
estas organizaciones. Entonces, si ahora a la discusión popular, no sé si vamos a repetir las mismas intervenciones que tuvimos cuando se debería una presencia artículos, analizar su mérito y volver a repetir las audiencias que ya hicimos en la discusión. Presidente. Senador, razón le voy a explicar y por eso más que un al conjunto de decisiones y a los particulares, simplemente es por una diferencia habrá uno y la relación era a la votación popular. Eso le pedí que simplemente hagamos referencia a aquellas indicaciones, aquellas normas, sufrido indicaciones, de qué manera podemos ir despacharlas, tendrán aprobar indicaciones y luego iremos artículo por artículo dando la discusión donde estén los nudos más apremiantes. Usted tiene razón y también para nuestros invitados las opiniones de expertos, de movimientos, organizaciones se dan en general cuando uno escucha, uno se forma convicción y ahora cuando corresponde la votación, obviamente no abrimos una discusión teórica, académica por cada punto, sin perjuicio de quienes puedan acompañar para alguna sugerencia o minuta. Yo comparto su opinión, Francisco, pero es en esos términos que nos pueden acompañar, además como un proyecto que llevábamos un par de meses sin poder abordarlo directamente porque la contingencia nos ha llevado, principalmente la contingencia constitucional nos ha llevado a otros temas. La exposición va a ser más bien acotada simplemente para ilustrar la discusión, pero usted tiene razón y pasaría a darle la palabra al secretario para que nos hiciera un resumen, escuchar a los invitados y fijar la fórmula de votación. Bien, señor presidente. La relación que va a hacer la Secretaría es la siguiente. Corresponde iniciar, como ya indicaba, el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. Esta iniciativa se inició en un mensaje de la expresidenta de la República, señora Bachelet, y su objeto principal es modificar el Código Civil y otros cuerpos legales para permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo y regular los derechos y obligaciones que adquirirán quienes lo celebren. Esta iniciativa modifica un conjunto de normas y también se relaciona con otras, por ejemplo, el Código Civil, la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, la Ley 19.947 que establece la Ley de Matrimonio Civil, la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil, la Ley 4.808 sobre Registro Civil. También se modifican algunas disposiciones del Código de Trabajo sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. También se relacionan con esta materia las normativas sobre el sistema único de prestaciones familiares, sistema de subsidios de cesantía para los trabajadores del sector privado público y también normativas relacionadas a la adopción de menores. La Comisión aprobó en general esta iniciativa en noviembre del año pasado, criterio que fue respaldado por la mayoría de la Sala del Senado con fecha 15 de enero del año en curso. Luego de esa sesión, se abrieron 2 plazos sucesivos para presentar indicaciones. En conformidad con lo anterior, la Secretaría del Senado recibió 25 indicaciones al texto aprobado en general. La Secretaría de la Comisión ha preparado un texto comparado que contiene la normativa vigente, el texto aprobado en general por esta comisión y por la Sala del Senado, y las 25 indicaciones ya mencionadas. Señor presidente, en relación a la consulta que hacía el senador Huenchumilla, el artículo 124 del reglamento del Senado dice lo siguiente:
Al iniciarse la discusión en particular, el presidente dará por aprobado todos los artículos o títulos que no hayan sido objeto de indicaciones en la discusión en general o de modificaciones en el segundo informe, en este caso. No obstante, a petición de un senador y por la unanimidad de los senadores presentes, podrá acordarse someter a discusión y votación uno o más de estos artículos. La comisión, entonces, en principio, por regla general, salvo que hubiera un acuerdo de la comisión, debería dar por aprobados todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones y someter a votación las indicaciones presentadas en el orden que figuran en el texto comparado que se va a poner a su disposición. Eso es cuanto puede informar la Secretaría. Muchas gracias, Rodrigo. Lo que sería importante, antes de dar la palabra a nuestros invitados, que nos indicara cuáles son los artículos respecto de los cuales no ha habido indicaciones para proceder hacia el final o para darlos por aprobado en los términos que usted ha señalado y poder ir acotando la discusión respecto a aquellos puntos que nos convocan. Si pudieras ayudarnos con eso, Rodrigo, también para quienes están siguiendo esta discusión. Sí, hay varias disposiciones que tienen indicaciones que vamos a ir analizando, pero ya desde luego el número 1 del artículo primero no tiene indicaciones, que es la modificación al artículo 31 del Código Civil. Y después empiezan a aparecer las disposiciones que sí, aprobadas en general, que tienen indicaciones, como la que ustedes están viendo ahora en pantalla. La mayoría de ellos tienen indicaciones. Yo le puedo hacer llegar en unos minutos la nómina definitiva de este punto, pero eso es el estado del debate. Perfecto. Mientras escuchamos a nuestros invitados, yo lo que pediría es que se identificaran cuáles son respecto a las cuales no hay indicaciones y para poder darlas por aprobado, y mientras tanto démosle la palabra a nuestros invitados. Partiríamos por la Fundación Iguales. Yo no sé si es Alesa o Juan Enrique quien va a hablar, pero ofrecemos la palabra a la presidenta ejecutiva. Hola, muy buenas tardes, señor presidente, senadores, senadoras. Les agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Este es un proyecto de ley que me impacta personalmente, como a otras personas, parejas, familias y niños. Y es por esta importancia que voy a ser muy breve para que haya más tiempo de avanzar en indicaciones. Estamos en un momento clave en nuestra historia. Queremos construir un futuro común, pero antes tenemos que mirar hacia adentro y conocer nuestra realidad. Hoy durante la mañana les enviamos nuestro informe Somos Familia, un estudio donde recopilamos información sobre familias diversas, su composición, necesidades y testimonios. El dato más relevante de este informe es que hay más de 100 niños y niñas y adolescentes que hoy se encuentran desprotegidos al carecer de un vínculo legal con uno de sus padres o madres. Esta situación, por supuesto, es una muestra de un número mucho mayor de niños y niñas que sufren esta vulneración. Y es una situación de vulnerabilidad que no corresponde para ningún niño, una situación de vulnerabilidad que este proyecto aborda y una situación de vulnerabilidad que ustedes pueden ayudar a resolver. Este estudio incluye datos, pero sobre todo recordemos que no son solo números. Hablamos de personas, mamás, papás y la vida con sus hijos. Estimados senadores, senadoras, el proyecto de matrimonio igualitario nace de las necesidades y valores humanos más básicos, del reconocimiento más elemental de la dignidad familiar, dignidad que no se le puede seguir negando a las familias homoparentales, dignidad que no se puede seguir negando a las familias legomaternales, dignidad que no se le puede seguir negando a los niños. Estamos en un momento clave de nuestra historia, queremos construir un futuro común, y hoy en esta discusión pueden ayudarnos a dar un paso para construir un país más inclusivo, que valore la diversidad y reconozca a todas las familias, y garantice los derechos de todos los niños. Termino con esto mi breve exposición y le paso a Juan Enrique Pi, nuestro director, para que continúe explicando muy brevemente algo más acotado a la discusión legislativa. Juan Enrique tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a los senadores, a las señoras senadoras
Solamente decir que este proyecto de ley, como ya dijo el secretario, efectivamente tiene 25 indicaciones, un grupo presentadas por los senadores, por el senador Moreira y el ex senador Pérez, otro grupo presentada por el senador Latorre. La solicitud que usted acaba de hacer, señor presidente, respecto a la identificación de los artículos en los cuales no hay indicaciones presentadas, nosotros lo tenemos en una minuta. Si le parece bien al secretario, se lo puedo enviar por correo en este mismo instante. Solamente decir algo muy breve respecto a la naturaleza del proyecto. Este es un proyecto de ley de modificación de lenguaje, de modificación de normas vigentes, no es un proyecto de ley que tenga un cuerpo autónomo de normas, y en ese sentido hay 55 modificaciones que se proponen, y respecto solamente de 17 se presentaron indicaciones. Por lo tanto, a nosotros nos parece una buena medida para avanzar, que se dé por aprobado, como decía el secretario, de acuerdo al reglamento, todo aquello en lo que no hubo indicaciones, porque este es un proyecto de ley que lleva 3 años en este primer trámite constitucional, y nos gustaría que pudiéramos avanzar precisamente por lo que señalaba Alesia, ¿verdad? Porque es un proyecto de ley urgente para la dignidad de todas las familias. Agradecer al senador Durresti por poner este proyecto en tabla y por la urgencia por la que se trata. Muchas gracias. Gracias, Juan Enrique, a ambos por las presentaciones, en el sentido que nosotros señalábamos. Las organizaciones han estado impulsando esto, y más que una discusión en detalle, es retomar la discusión de fondo que nos corresponde. A continuación, dejo la palabra a Gonzalo Velázquez. Presidente, voy a hablar yo, Ramón Gómez. Muy buenos días. Perfecto, Ramón. Tiene la palabra como encargado de Derechos Humanos, tengo entendido usted del MOL. Sí, muchas gracias por esta posibilidad. Valoro mucho que se inicie, se reactive este debate. Comparto la opinión planteada en tanto a la ausencia del gobierno. Nos parece que es lamentable. El Estado de Chile firmó un acuerdo de solución amistosa donde se compromete a avanzar en el matrimonio igualitario bajo la administración de la presidenta Bachelet, un compromiso que de Estado que involucra a todos los gobiernos, sea cual sea su signo ideológico, y que el gobierno esté ausente un mal síntoma, porque nuevamente demuestra que desprecia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en los compromisos que el propio Estado ha adquirido. Muy brevemente me voy a referir a algunos aspectos puntuales respecto al estado actual de las personas LGBTI de indicaciones, y luego mi compañera Mónica Arias se va a referir a nuestro punto de vista respecto a las indicaciones que se han planteado, principalmente las indicaciones del senador Latorre. En primer término, quisiéramos insistir que la discriminación en la población LGBTI sigue siendo bastante grave. No debemos olvidar que en el año 2019 la violencia y el abuso aumentó en un 58%. Es el incremento más alto registrado en la historia del país desde que se tiene registro, desde el año 2002. Y la mayoría de los casos quedaron en la absoluta impunidad o vulnerabilidad. De estos atropellos, gran parte corresponden a asesinatos, a golpizas, y en muchos casos se dejó a las personas en coma, lo que demuestra la gravedad de la discriminación que aún persiste en Chile. El país ha ido avanzando significativamente en la aprobación de distintas normas, como la despenalización de la sodomía, la ley antidiscriminatoria, la ley de unión civil, la ley de identidad de género, pero además organismos internacionales como el Consejo de la Asociación Americana de Psiquiatría han aprobado ya instancias donde instan a los estados a avanzar en el matrimonio igualitario y en la protección de los hijos y hijas. Muy relevante para nosotros el acuerdo de solución amistosa que firmamos en el año 2016 con la presidenta Michelle Bachelet, un acuerdo de solución amistosa donde gran parte de la clase política obvia, pese a que es un compromiso de Estado que compromete a todos los organismos del Estado, no solamente al Poder Ejecutivo, y que es el que motiva la presentación de este proyecto de ley de parte de la presidenta Bachelet. Entonces consideramos muy relevante que cuando se hable de esta temática también se tenga en consideración la relevancia que tiene esto a nivel del sistema interamericano. Un acuerdo de solución amistosa que la Contraloría General de la República declaró legal y vinculante, pese a que este gobierno dice que no lo es. Es decir, aquí claramente hay distintas opiniones, pero a nuestro entender la opinión de la Contraloría es la que vale para estos efectos. Lo mismo ha hecho la Corte Suprema cuando se ha manifestado en reiteradas ocasiones a favor del matrimonio igualitario, y específicamente a favor del proyecto enviado por la presidenta Michelle Bachelet.
También el Comité CEDAW ha pedido que se avance en el matrimonio igualitario en nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también han pedido a nuestro país que avance en esta temática. Y los últimos elementos que quisiera resaltar son que todos los sondeos y encuestas aplicados en Chile sobre matrimonio igualitario y adopción homoparental concluyen que la mayoría de la población está de acuerdo con estos derechos. También quisiera recalcar que aun cuando estén o no de acuerdo, para nosotros lo relevante es que esta es una temática de derechos humanos y que no debe depender ni de los sondeos ni de los plebiscitos, sino que simplemente de cumplir con los compromisos nacionales o internacionales en materia de derechos humanos. En el transcurso del año, entre julio y agosto del 2020, aplicamos una encuesta a 219 padres y madres LGBTI, y lo más relevante, quizá y significativo del resultado de este estudio es que la gran mayoría de las madres y padres, primero quisiera aclarar que principalmente el 10% de las parejas del mismo sexo declara tener hijos, en el 86% se trata de madres, en el 13% se trata de padres. Y si bien es cierto, la mayoría de los hijos reconoce que tiene dos padres o dos madres, y cuando digo la mayoría me refiero al 77%, la custodia la tiene generalmente solamente uno de ellos y no los dos. Es decir, el 87% de los casos la custodia la tiene otra persona que no es la que cría ni es la que está cuidando a ese niño o niña. Y la importancia del matrimonio igualitario entonces radica no solamente en que viene a corregir la desigualdad que afecta a las parejas, sino que a corregir el gran vacío que dejó el acuerdo de unión civil, que dejó al margen a las parejas, a los hijos de las parejas del mismo sexo. No nos cansamos de decir que el acuerdo de unión civil reguló todo, reguló casa, reguló auto, reguló bienes, pero no reguló lo más importante en una familia, que no tiene que ver con los bienes materiales, sino que del cuidado que merecen todos los niños y niñas. Esta posición que acabo de señalar, se la vamos a enviar, la tenemos preparada también con el estudio que hemos efectuado sobre familias homoparentales, para que lo tengan a su consideración. Termino señalando que para nosotros es muy relevante que el Estado se haga cargo del compromiso que adquirió. Lo que hizo la expresidenta Michelle Bachelet es un dato histórico, haber reconocido en el sistema interamericano de los derechos humanos que la prohibición del matrimonio igualitario constituye una violación a los derechos humanos, es algo de la mayor envergadura y que lamentablemente no ha tenido el eco que debiese tener en todos los espectros sociales y políticos del país. Echarle mano a este acuerdo y comprender la importancia de llevarlo a cabo y cumplirlo es de la máxima relevancia, de manera que este caso no llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Chile sea nuevamente sancionado por violar los derechos humanos de las personas LGBTI. Antes de que mi compañera ingrese a referirse a las indicaciones del senador Latorre, quisiera aclarar que todas las indicaciones referentes al senador Pérez y al senador Moreira son rechazadas por nuestra organización en cuanto apuntan a eliminar la posibilidad de que en Chile exista el matrimonio igualitario en nuestro país. Paso la palabra a Mónica. Buenas tardes, comisión. Muchas gracias, presidente. Yo me haré cargo, como dijo Ramón, de las opiniones y sugerencias que realiza el móvil en torno a la indicación introducida por el senador Latorre con fecha 11 de mayo del año en curso. Haré una breve referencia, ya que prontamente haremos llegar el informe, pero creemos que hay ciertos puntos que se tornan relevantes y de interés para nuestra organización, como es el caso del artículo 34 del Código Civil, en que el senador, en su indicación, en su primer inciso, realiza un agregado, ¿ya? Que señala, si filiación fue determinada por dos padres, se llamará copaternidad, y si está determinada respecto de dos madres, comaternidad. Respecto a este punto específico, consideramos que no es conducente hacer una distinción en la ley. En ese sentido, rechazamos la distinción. Si bien la doctrina puede realizar calificaciones y clasificaciones, es contrario al espíritu de la ley
establecer una distinción establecida en la misma norma. Equivale efectivamente a hacer una distinción en relación a la institución de la filiación respecto de dos padres o dos madres versus parejas heterosexuales. En relación al segundo inciso, creemos que la indicación, disculpe, creemos que la redacción de la indicación es la más apropiada que la contenía en el proyecto inicial, ya que se prohíbe expresamente toda distinción, restricción, exclusión, por lo que cuando el tenor de la ley es clara no será necesario recurrir a interpretaciones que no sean literales. Pasando al artículo 37 del Código Civil, se establece en el proyecto inicial que la filiación de los hijos nunca podrá determinarse respecto de más de dos personas, mientras que el senador Latorre en su indicación elimina ese párrafo. Creemos que es más apropiada la indicación del senador Latorre por cuanto no limita la determinación de la filiación a más de dos personas. Esto porque, en virtud del principio de la realidad, en Chile existen muchas parejas que tienen determinación de filiación respecto de sus hijos, pero que posteriormente mantienen relaciones afectivas con personas del mismo sexo. Y en muchos casos, esos hijos que ya cuentan con una filiación determinada, también crean vínculos afectivos respecto de los cuales también el otro padre o madre pasa a tener una responsabilidad desde el punto de vista social, económico y afectivo. Creo que eso no puede estar limitado por la ley, sino que debe ser una materia de interpretación al caso en particular que debe conocer el juez de la materia. Y como son normas que son de orden público, por tratarse de normas de derecho de familia, creo que no podría existir esa prohibición, sino que debe ser ponderado y así deja abierta la posibilidad, tal como ocurrió en Argentina recientemente, en que una jueza de familia determinó una triple filiación, o llamada también pluroparentalidad, en que se reconoció que una niña de 9 años tenía vínculos filiativos con 3 padres, una madre y dos padres, todo en pos del interés superior del niño. Respecto al artículo 182, que habla de las técnicas de reproducción humana asistida, creo que los términos que introduce el senador Latorre dicen relación más con el espíritu de la ley, en este caso, puesto que no excluye parejas de hombres. No sabemos si en un futuro se va a poder aprobar lo que se conoce como reproducción asistida mediante gestación subrogada o maternidad subrogada. De hecho, existen varios proyectos que ha conocido el Congreso sin que se podía avanzar en eso. Por lo tanto, no sería bueno cerrar este artículo solamente haciendo referencias a madres que puedan incurrir en estas técnicas. Respecto al artículo 185 del Código Civil, que hace referencia a la filiación matrimonial, creemos que la introducción, la indicación planteada por el senador Latorre es más completa e inequívoca que la planteada en el proyecto inicial, así que estamos contestes a esa indicación. Respecto al artículo 186, el proyecto de ley no contempla modificación a la disposición vigente. Sin embargo, creemos que debe ser regulado y modificado y reemplazado en la forma de la indicación que establece el senador. Respecto del artículo 187 del Código Civil, que es la que determina la filiación no matrimonial, creemos que la indicación que introduce en el caso cuando un hijo se encuentra determinada la filiación respecto a un solo progenitor, es más adecuada la indicación al señalar en su segundo párrafo del inciso segundo, el senador que dice: en ningún caso este reconocimiento podrá determinarse sin el consentimiento del otro progenitor. Mónica, perdón, Mónica, un poco la interrupción. Quiero ser respetuoso de lo que nosotros planteamos al inicio. Nosotros no queremos hacer aquí una discusión de mérito de artículo por artículo. Yo pediría que hiciéramos una referencia general, los puntos que ustedes han impulsado, porque, como muy bien lo señalaba el senador Buenchumilla, entre otros, esa es una discusión que va a corresponder al articulado. Los invitaremos para dilucidar algunas dudas. Entonces, le pediría, ayúdenos a encauzar la discusión, por dónde vamos, cuáles son los temas que ustedes han planteado y para poder nosotros proceder a nuestra discusión, por favor, en términos de los plazos que hemos establecido. Presidente, yo creo que esto debe responder Ramón en relación a que yo iba a hacer referencia solamente a las indicaciones punto por punto. Sí, y quisiera aclararle, presidente, que consultamos cuánto tiempo teníamos y nos dijeron 15 minutos.
Lo consultamos por correo y nos adecuamos a eso. Responde la comisión en 15 minutos. Avancemos, Mónica, por favor. Queda poquito en todo caso. Ya, respecto del artículo 187 al que hacía recién referencia, creemos que la redacción y la modificación de la indicación del senador es correcta, puesto que tiene un fin también protector de la institución de la afiliación. Respecto a la norma que regula el cuidado personal del 225-2 del Código Civil, creemos que también el tenor propuesto por la indicación es el que debería considerarse en la ley, ya que está acorde a los principios generales también que motivaron la ley en comento. Respecto a las modificaciones que no se hace cargo del proyecto de ley respecto a normas de Código del Trabajo, ¿ya? Y también respecto a la ley 21.120 que reconoce y protecciona el derecho a la identidad de género, creemos que las introducciones que hace, y las indicaciones, mejor dicho, que hace el senador Latorre, están contestas también a lo que establece el móvil y lo que se pretende, respecto a que también involucra el tema de filiación respecto de familia o padre, respecto a sus hijos homoparentales o no coparentales, en el caso del cuidado, de la protección de la maternidad, y también creo que también sería bueno también hacer una revisión cabal del tema del derecho al trabajo, para que sea aplicable también los temas de fuero maternal que está vigente, y la posibilidad también de ser extensible a los padres también no biológicos. Ya yo creo que es necesaria una revisión también de la norma a la cual va a repercutir también el proyecto de ley en caso que, o cuando sea aprobado. Con eso termino mi exposición, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por su exposición. Ramón, si quiere finalizar con algo. No, estamos ok. Gracias, Ramón. Gracias, Mónica, por la presentación. También a la Fundación Iguales por la exposición. Ustedes están cordialmente invitados al debate que iremos sucediendo, y por eso lo que le señalaba especialmente a Mónica, que en los articulados específicos vamos a requerir seguramente ayuda, o se requerirán opiniones también cuando tengamos inconvenientes para dilucidar o para entender algunos planteamientos que ustedes han impulsado o han reforzado, esos documentos también que nos han se han comprometido con enviarnos. Bienvenidos, y va a ser elemento de discusión, lo mismo para la Fundación Iguales. Estimados colegas, me había pedido la palabra Luz. ¿Presidente? Luz, démosle la palabra ante el secretario y después se la doy, por favor. Ok. Gracias, senadora. No, solo para responder la pregunta que se había hecho al principio de este debate, el proyecto tiene 10 artículos. El artículo primero tiene varios números, así como otros, y 2 disposiciones transitorias. En el artículo primero hay 27 números de su artículo primero que no tienen indicaciones. Y respecto de los otros artículos, el artículo segundo, el artículo séptimo, el artículo octavo, el artículo 10 y la disposición segunda transitoria no tienen indicaciones, ¿ya? Por lo tanto, al no tener indicaciones, reglamentariamente se dan por aprobado, salvo que por disposición del inciso final del artículo 121 del reglamento, la comisión acuerde hacer otra enmienda. Ese acuerdo requiere de la unanimidad de los integrantes. Eso, señor presidente, respecto a las disposiciones reglamentarias. Gracias, Rodrigo. Senadora Ebensperger. Sí, yo, presidente, quiero además hacer otra consulta. Quiero, varios temas. Primero, yo sé que usted está en todo su derecho, pero fue una sorpresa esta citación en un día que no es habitual de la comisión, ¿no es cierto? Teniendo además, presidente, y debo decirlo porque tenemos proyectos con urgencia que no se han visto. Yo sé que para usted este proyecto también puede tener urgencia, pero no tiene urgencia legal. Cita fuera de la comisión, cita en víspera de una semana regional, en que para aquellos que hemos ido permanentemente al Congreso era importante porque es la posibilidad que tenemos para venir a nuestra región, pero que aquí estamos cumpliendo nuestra obligación, pero me parece también que la misma prioridad que le da a estos
proyectos para usted importantes, para las personas representantes de las organizaciones que nos acompañan importantes, para muchas personas, pero también debiéramos dárselo entonces a todos aquellos que tienen las urgencias. Yo le pediría que ojalá pudiéramos cumplir con aquellos proyectos que tienen urgencias legales presentadas por el Ejecutivo también. En segundo lugar, me parece bien que se haya invitado a todos quienes nos acompañan hoy día, pero me hubiera gustado también que hubiera invitado a alguien que sostuviera una opinión distinta a nuestros invitados, ¿no es cierto?, que están todos por una misma posición, cuando sabemos que respecto a este proyecto hay quienes están a favor y quienes están en contra. Si bien es cierto, como aquí también ya se ha dicho, ¿no es cierto?, esta discusión ya se dio en general, pero si tenemos hoy día invitados, lo justo hubiera sido que hubieran estado representadas las dos visiones. Vuelvo a decir, sé que usted está en todo su derecho, pero yo también tengo el derecho a decir, ¿no es cierto?, lo que pienso y opino, y trato de hacerlo con el mayor de los respetos. Finalmente, entiendo lo que usted quiere hacer, entiendo reglamentariamente lo que señala el señor secretario respecto a aquellos que no han tenido indicación y respecto a lo que señala el inciso final del 121, pero quisiera preguntarle a el señor secretario si yo puedo solicitar en virtud del artículo 164 que se vote, no la discusión, pero el que se votara separadamente artículo por artículo. Si yo puedo hacer esa solicitud en virtud del artículo 164 del reglamento, claramente yo, por distintas razones, ¿no es cierto?, básicamente por una comprensión antropológica de lo que es el matrimonio, por la naturaleza del matrimonio, por las finalidades que tiene el matrimonio, yo no estoy de acuerdo con este proyecto, respetando todas las posiciones, ¿no es cierto?, con una frase que compartimos hace un tiempo atrás con el presidente, de discernir sin agravio, pero tengo que dar mi opinión, ¿no es cierto? Creo además, me parece a mí un poco incomprensivo. Yo revisé, no era parlamentaria cuando se aprobó el estatuto de la Unión Civil, revisé las actas legislativas, ¿no es cierto?, y muchas de las organizaciones que estuvieron en el debate hoy día de este proyecto también lo estuvieron cuando se aprobó la Unión Civil, y en esa oportunidad se devaluó mucho el matrimonio, y hoy día se vuelve a valorar. Entonces, la pregunta de fondo es por qué cuando se impulsaba la unión civil y se devaluaba el matrimonio, y hoy día lo que quieren es volverlo a valorar, cuando legislativamente lo que se ha hecho es que cada día el matrimonio vaya perdiendo el valor que siempre tuvo. Finalmente hoy día, jurídicamente o en derecho, no sé qué les puede aportar el matrimonio, ¿no es cierto? Si yo veo las diferencias, incluso cuando se aprobó y expresamente están en las actas, no se quiso poner, se pusieron en la unión civil puros derechos, ni siquiera se quisieron poner los deberes de solidaridad, de socorro, que son básicos en una relación, ¿no es cierto? Solamente se reconocieron, vuelvo a decir, derechos y no deberes. Entonces, hoy día uno podría decir, claro, a lo mejor con el matrimonio tú puedes establecer derecho hereditario, pero hoy día también existe el divorcio, por lo tanto tampoco nadie te puede asegurar ese derecho. Entonces, claro, y aquí también lo dijeron, llegamos al tema de la filiación. Yo soy de aquellas que sostiene que al día de hoy un niño solo puede ser procreado por un hombre y una mujer. Existen todavía, ¿no es cierto?, muy pocos y confusos estudios respecto a si el bien superior del niño, que es siempre lo que tenemos que tener presente. Yo
de verdad que respeto y creo que 2 hombres y 2 mujeres tienen todo el derecho a ser pareja. Pero cuando ya entras en que quieren tener hijos, yo creo que ahí lo que tú tienes que mirar antes del derecho de ustedes es el bien superior del niño. Y creo que estos pocos estudios que existen a nivel mundial, ¿no es cierto?, son confusos y contradictorios, y que apuntan a lo mínimo, no a lo máximo, porque la pregunta que en esos estudios se hace es si un niño que tenga 2 papás o 2 mamás le causa algún perjuicio. Esa es la pregunta que estos pocos y raros estudios, porque además no son suficientes las muestras, ¿no es cierto?, porque existen pocos casos en el mundo para que las muestras sean significativas, pero apunta a lo mínimo. No responde la pregunta si ese niño con 2 papás o 2 mamás obtiene el mismo desarrollo que el niño en un matrimonio heterosexual, que debiera ser lo que buscara esa respuesta, esa pregunta, ¿no es cierto? Es buscar el máximo del desarrollo del niño, no el mínimo. Y cuando tú preguntas causa perjuicio, es buscar el mínimo, no el máximo, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, pero con convencimiento. Entonces, de verdad, yo no logro entender, y esa es la pregunta, realmente cuál es el fundamento de querer un matrimonio igualitario cuando en la tramitación de la unión civil lo único que se hizo fue desvalorar el matrimonio. No comparto el tema de la afiliación, no comparto el tema de la adopción, porque creo que no está resuelto ni claramente contestado el tema del bien superior del niño. Creo, además, ¿no es cierto?, que se dice que existe matrimonio igualitario en todo el mundo, que Chile sería casi un país raro que no ha avanzado en esta materia. Yo creo que eso no es así. Existen en el mundo 350 países, y tú además lo llevas a los estados federados, que tienen normas propias, llegas como a 500, y de esos 500 quienes tienen matrimonio igualitario no es un número mayoritario, ¿no es cierto?, como para decir que Chile es un bicho raro. Vuelvo a decir, creo y respeto la posición de 2 mujeres o 2 hombres que quieran constituir una familia o quieran tener esa relación, pero por una concepción. Perdón, Sí, Luz, y con esto termino, Luz, con esto no, termino. sí, solo para pedir que alguien apague un micrófono donde suena una chicharra. Parece que soy yo, que afuera de mi oficina está sonando un camión, una bocina, pero con esto termino. Entonces, bueno, resumo porque se me fue la onda, pero yo no estoy a favor del matrimonio igualitario. Creo que ustedes, además, a lo largo de lo que ha sido esta trayectoria, cuando defendieron la unión civil, en que desvaloraron el matrimonio, lo mismo que ha sido históricamente, legislativamente, no, hay contradicciones. No estoy de acuerdo tampoco con la afiliación. Creo que un niño, mientras no se avance, hoy día se requiere un gen femenino y un gen masculino para procrear, por lo tanto siempre un niño tiene que tener un padre y una madre, ¿no es cierto? Y además entre los derechos del niño también existen, ¿no es cierto? Uno de esos derechos es que todo niño tiene el derecho a conocer a su padre y a su madre biológica, independiente que después, ¿no es cierto?, en aquellos países en que esto existe, pueda tener 2 padres o 2 madres, pero siempre va a tener el derecho a conocer quién es su padre y su madre biológica, por lo tanto no lo pueden borrar del derecho. Entonces, creo que los efectos que esto produce el derecho, y el derecho finalmente no puede regular la afectividad. El derecho lo que regula son reglas, o lo que establece son reglas claras. Y hoy con la unión civil ya están esas reglas claras. Si ahora quieren pasar al matrimonio igualitario, yo creo que ambos estatutos no pueden sobrevivir. El día de mañana, si
se llega a aprobar el matrimonio igualitario, creo que el Estado y el Poder Legislativo tendrá que decidir cuál es el estatuto con el que se quiere quedar, pero así tener tantos estatutos en esta materia me parece que lo único que hace es confusión. En fin, concluyo todo esto volviendo a pedirle al secretario si puedo hacer uso del derecho, a pesar de no haber indicaciones, de pedir votación separada de todos los artículos, presidente. Gracias. Gracias, senadora, y antes de dar la palabra al secretario para que pueda dar respuesta, 2 cosas o 3 cosas, senadora, con el legítimo derecho que en esta comisión hemos dado siempre todos los espacios para el debate. Esta comisión está convocada con el tiempo y anticipación necesaria, así como hay proyectos de importancia para el Ejecutivo, de infraestructura crítica, otros temas que le daremos el tratamiento, y usted ha visto, hemos escuchado, hemos recibido a todas las instancias. También es un compromiso con las organizaciones. Yo se lo señalé incluso cuando yo asumí la presidencia de esta comisión, que íbamos a buscar el espacio para poder hacerlo. Yo en eso, además de invitar a estas 2 organizaciones, no es antojadizo, porque son organizaciones que han empujado este proyecto. Y es por eso, el debate de las distintas posiciones a favor y en contra se dio, y simplemente, y por eso fui incluso riguroso con la presentación de ambos, para decir, mire, hagan el tema general para empujar, para actualizar. Y yo quiero en eso saludar a Rolando Jiménez, que lo vi por ahí empujando, un gran dirigente, a Pablo Simonetti también, que no están presentes y que son personas que han estado empujando estas iniciativas. Entonces, aquí hay profesionales, hay dirigentes. Yo trato de hacerlo en eso, no quiero agraviar a nadie, pero trato de dar las condiciones. Esto también, senadora, y para todos, esto no se gana por secretaría, ni lo vamos a ganar o perder por una cosa. Yo quiero hacer un debate. Me tocó presidir la comisión cuando se dio la unión civil. Dimos muchas discusiones, muchos temas, y la sociedad va evolucionando, va enriqueciendo, surgen elementos. Hay cosas en que nos equivocamos, hay cosas en que quedamos cortos, hay cosas en las cuales la experiencia, la vida nos va aportando elementos. Yo lo único que quiero, y antes de darle la palabra a nuestro secretario, es que no tengamos ciertas falacias a veces de la sociedad. Hasta hace un par de años había que hacer nulidades de matrimonio. Yo no sé si creo, yo soy casado, pero ¿te acuerdas que aquí habemos varios colegas, se inventaron unas cosas que eran las nulidades de matrimonio? Y había gente que no creía en el divorcio, se anulaba y después se casaba. Todas esas cosas las vimos. Entonces yo creo que hay que sincerar, hay que tener instrumentos, los sentimientos se expresan, y yo creo que si algo que a mí me ha convencido en esta discusión es que el conjunto de situaciones, especialmente en materia afectiva, en materia patrimonial, en materia de relaciones, son brutales. No teníamos una legislación, y el acuerdo de unión civil nos ayudó a visualizar situaciones brutales, de cuando fallece un ser querido y la otra persona queda desamparada porque no tenía ningún vínculo. Eso yo creo que se avanzó. Y en materia afectiva de niños, también hay una situación con el legítimo derecho. Yo no soy dueño de la verdad, ni voy a castigar o denostar a alguien. No, por el contrario, creo que son procesos, y la comisión ahora en particular iremos dando esta discusión. Así que eso también, estimados colegas, también sobre todo a quienes nos siguen en esta comisión, se van a dar siempre todas las garantías para todos los sectores y cumplir los compromisos e ir avanzando y pronunciarnos. Eso, estimados colegas. Rodrigo, si nos puede, Sí. se hizo una pregunta reglamentaria que sería bueno poder contestarla. Sí. Voy a partir por algo más general y voy a llegar al detalle que me está preguntando la senadora Bensberger. Cuando se aprueba la idea de legislar, tanto en la comisión como en la sala, se aprueba un texto, ¿ya? Un texto, por tanto. Y por lo tanto, de acuerdo con nuestro reglamento, se abre un plazo para presentar indicaciones a una o a todas las disposiciones. Una vez que se ha cerrado ese plazo, que se puede volver a abrir, la comisión tiene que pronunciarse sobre las indicaciones presentadas. Así lo dice el inciso final del artículo 121. Y ese inciso final del 121 abre la posibilidad de que los senadores, habiendo acuerdo para ello, puedan
introducir otras enmiendas a las cuales se han presentado indicaciones. A su vez, el artículo 124 del reglamento dice, casi literalmente, lo siguiente. Dice que al iniciarse la discusión en particular, se dan por aprobadas todas las disposiciones en las cuales no se han formulado indicaciones. Sin perjuicio de ello, un senador, y habiendo unanimidad en la comisión, pueden tratar abrir la discusión a otras disposiciones a pesar de que no hayan tenido indicaciones. Hago presente esto porque en algunas ocasiones anteriores en esta comisión se ha planteado ese tema por un senador y la comisión ha acordado, de acuerdo con el inciso primero del 124, abrir la discusión a otras disposiciones y no solo a las consideradas en las indicaciones. Finalmente, la senadora ha hecho alusión al artículo 164. El artículo 164 dice: cualquier senador podrá pedir que se divida una proposición antes de empezar su votación. Antes de empezar su votación. Es decir, la cuestión sometida a la votación se puede dividir. Entonces, la cuestión que se someta a votación, la senadora o cualquier senador de esta comisión puede pedir la votación, la división de esa votación. ¿Ah? Vuelvo a insistir sobre ese punto porque reglamentariamente es lo que procede, pronunciarse sobre las indicaciones presentadas, sin perjuicio de que la comisión pueda, si hay acuerdo para eso, tratar otras disposiciones del proyecto y en otras ocasiones, menciono este precedente, se ha procedido de la manera ya indicada. Pero estricto sensu, si no hubiera ese acuerdo, quiero ser lo suficientemente claro, el deber de la comisión es pronunciarse sobre las indicaciones e informar a la sala las enmiendas que ha acordado a partir del resultado de las votaciones de las indicaciones presentadas. Gracias, secretario. Es pedagógica su presentación. Yo al menos en términos, entendiendo los planteamientos de la senadora o de cualquiera que uno pueda solicitar votaciones por separada, pero creo que las normas son claras en lo que se ha señalado y en ese sentido solicitaría que diéramos por aprobada aquellas normas que no han sido sujetas de indicación y resolviendo esa situación empecemos la discusión del articulado en cuestión. Senador Galilea. Gracias. Rodrigo, adelante. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los senadores, invitados, invitadas, secretario. A ver, yo quería hacer unas cuestiones previas, presidente. Me hubiera gustado a mí, independiente de que se citó con la antelación legal, hubiéramos tenido un poco más de tiempo, así hubiera podido venir además el gobierno y hubiéramos podido preparar mejor esta reunión, al menos desde mi punto de vista. Pero, suponiendo que eso se puede subsanar a la vuelta de la semana digital, yo acá quería decir lo siguiente. Una cuestión es decir ya que la unión de un hombre con un hombre, mujer con mujer, en fin, se le puede denominar matrimonio y no simplemente una unión civil. Cada uno tendrá su posición en eso, en fin. Pero a mí hay un aspecto, hay dos aspectos que me preocupan particularmente de esta ley, que no sé si se discutieron suficientemente porque nosotros, ni la Luz, ni yo por lo menos éramos integrantes de la comisión en ese momento, que tienen que ver con filiación y adopción. Acá, particularmente en filiación, lo que alcancé a leer y ver. El tema en filiación en particular, uno no puede en este caso entrar así como con un brochazo gordo, porque es un tema sumamente complejo, sumamente difícil de tratar, que tiene un montón de aristas con situaciones que en Chile no estamos muy acostumbrados a ver, pero que ya en parte del mundo existen.
creo que fue, ya no me acuerdo si fue Alesia o creo que fue Mónica, que habló de las maternidades subrogadas en el mundo, porque tiene un montón de consecuencias y aristas sumamente delicadas, de vulnerabilidad de madres, de la utilización de países ricos a países pobres, de personas ricas a mujeres pobres. Ya han habido una cantidad de denuncias de abuso en este sentido enorme. Hay muchos países que prohíben este tipo de cosas terminantemente. Hay otros países que prohíben la maternidad subrogada, la prohíben en términos comerciales, pero la permiten cuando es sin fines, cuando es puro altruismo, como quien dice. Y por lo tanto, en todas esas materias, la situación de parejas de hombres respecto de parejas de mujeres son naturalmente muy distintas. Ahí hay todo un tema en el que a mí, presidente, antes de entrar en cualquier votación, yo le pediría que vengan instituciones, profesores, en fin, que han estudiado este tema. Yo me he alcanzado a leer algunos informes en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que alertan sobre este problema enormemente. Aquí incluso hay una disputa que es sumamente atingente, interesante. Por ejemplo, voy a poner solo este ejemplo, la Asociación de Abogados Norteamericanos, la American Bar Association, es completamente partidaria de que exista el mercado de las madres, de la maternidad subrogada. Dice, esto tiene que ser libre aquí, esto. A esto mucha gente se opone terminantemente, y yo diría que buena parte de los países del mundo se opone terminantemente porque ya ha demostrado ser una práctica que evidentemente no puede ser simplemente pago o no pago. Ya han empezado a haber intermediarios que le pagan a N cantidad de mujeres producto de esa madre que está subrogando. Han habido casos en que si la criatura hombre o mujer nació enferma, lo dejan botado, ha existido. Entonces, aquí, presidente, estamos legislando una cuestión sumamente delicada, que tiene, vuelvo a decir, aristas que probablemente en la línea larga y final de lo que llega a significar en muchas situaciones. Lo mismo creo que en la adopción hay que darle una vuelta de en qué términos podría hacerse, debe hacerse, si hay o no un deber de prelación. Hacía alusión a las encuestas. Bueno, los chilenos en general se oponen a la adopción homoparental, pero no se opondrían, y en esto por eso hay que tener fineza en todo este análisis, no se opondrían si es que fuera una cuestión reglada en que las parejas, primero las heterosexuales, los que tienen hijos, que pudieran adoptar, qué sé yo, por supuesto evitando que un niño llegue eventualmente al Servicio de Protección a la Niñez o al SENAMA, en fin. Entonces, presidente, lo que le quiero pedir bien en concreto, porque desconozco cuánto y con cuántos invitados, cómo se analizó en la discusión en general. Yo aquí veo particularmente en el tema filiación, veo temas tan complejos de derechos reproductivos, en fin, que no están legislados en Chile y que creo que tenemos que abordar, que yo pediría que nos demos un minuto. Yo entiendo los apuros que pueden tener mucho en esto, pero vuelvo a decir, aquí el brochazo gordo creo que puede ser fatal. Entonces, yo pediría de que particularmente en los temas de filiación escuchemos a gente experta en derecho internacional en estas cosas, a profesores que pueden aportar para ir dibujando, permitiendo lo que puede llegar a ser permitido, prohibiendo lo que no pueda estar permitido, en vistas del interés superior del niño, de nuestros convenios internacionales, de lo que recomienda la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo pido
pido eso, presidente. Sé que la próxima semana es digital, así que probablemente no, pero pues, alcanzaríamos a invitar a suficiente gente experta en esta materia para confrontar opiniones, puntos de vista, porque, vuelvo a reiterar, esto está lejísimos de ser pacífico y creo que nosotros tenemos que aprovechar de legislar algunas cuestiones que por lo menos a mí me parece que deben estar completamente prohibidas en nuestro país, más allá de que en algún otro, muy minoritariamente, por supuesto, puedan estar permitidas. Muchas gracias. Está sin micrófono, presidente. Disculpen. Gracias por la intervención, senador. La verdad, senador, es que no comparto su opinión, yo respeto la opinión, pero eso es la discusión, eso se dio en general, y en la discusión en particular, si tenemos algún inconveniente o alguna duda en alguno de los artículos que usted refiere, y en esto vamos a ser rigurosos, haremos ver la presentación y se dará la discusión. Nosotros queremos hacer la mejor legislación, creo que las organizaciones que nos acompañan y quienes nos están siguiendo, a favor o en contra, harán las observaciones, pero también, senador, con la franqueza que me gusta dirigir esta comisión, avancemos lo que tenemos que avanzar. Se dio un plazo de indicaciones, ampliamos el plazo de indicaciones, se consagraron esas indicaciones, hay una serie de artículos que no hay indicaciones, y lo que corresponde, como muy bien señala el secretario, es darlo por aprobado. Iremos votando, iremos trabajando los distintos artículos. Si hay que abrir alguna discusión, la abriremos si corresponde, si creemos que hay algún inconveniente, y también, como esto es un tema que genera opinión y genera distintas opiniones, escucharemos en particular cada una de las normas que puedan ser, pero insisto, yo creo que es un deber, al menos yo lo que he señalado es que enfrentemos esto, votemos. Estamos en primer trámite también legislativo, entonces aquí queda un largo proceso, pero creo que también es bueno que vayamos despachando esto. Entonces, comparto su opinión en el sentido, Rodrigo, pero no estoy de acuerdo en el planteamiento de darnos más tiempo. Si aquí simplemente tenemos que aplicar el reglamento, dar por aprobado donde no se presentaron indicaciones. Nosotros tenemos la facultad de presentar todas las indicaciones que queramos. Le doy solo un ejemplo. Ley de cambio climático, creo que se presentaron 800 indicaciones. Se hicieron esfuerzos, la gente planteó a favor, en contra, de todas las opiniones. Acá también se presentaron, se han referenciado y nos pronunciaremos sobre ellas, a favor o en contra, las modificaremos. Entonces, yo lo que pediría, señor secretario, y... Presidente, Luz, tiene la palabra, senadora. No, una última cosa, a ver si usted accede en aras a hacer simplemente una mejor discusión, entendiendo un poco por el hecho de no haber participado en la discusión en general nomás. ¿No sería factible que pudiéramos pedir una semana más de plazo de indicaciones, ampliarla para que pudiéramos tener, para ver nosotros si pudiéramos presentar alguna indicación y poder ver con mayor profundidad el proyecto antes de comenzar esta votación? Senador Buenchumilla, ¿me pedía la palabra? Sí, presidente. Presidente, nosotros tenemos una cierta cultura, pudiéramos llamar, en esta comisión, de tratar los temas con mucha rigurosidad y también con un gran respeto entre nosotros, los 5 senadores que formamos esta comisión. Siempre hay un clima de entendimiento, pero ese entendimiento se basa en ciertas premisas, ¿no? Porque la idea que a mí no me parece es volver a reabrir toda la discusión en general. Por eso que yo, al principio, a propósito de los invitados, señalaba que no procedía volver de nuevo a hacer planteamiento de tipo general, porque ese proceso ya se vivió en esta comisión. Cuando yo era presidente, el año 2018, en esta comisión, ya tratamos este proyecto. Y por lo tanto, estamos en el año 2020, y ahí tuvieron una participación los senadores Alamán y Pérez, perteneciente a los mismos partidos de Rodrigo y de la Luz.
Y en consecuencia hay una solución de continuidad aquí porque esta es una cuestión institucional. Entonces ustedes se han incorporado ahora poco a raíz de los nombramientos que se hizo respecto al senador Alamán y el senador Pérez, y por lo tanto esta comisión tiene una continuidad. Entonces ya hemos agotado esa etapa y por lo tanto la deferencia y respeto entre nosotros parte de esa realidad. Y por lo tanto yo estoy abierto a que dentro de esta discusión en particular nosotros pudiéramos conversar y ver de qué manera hagamos un gran debate serio, responsable respecto a cada artículo, pero a lo que yo no estoy dispuesto a dar el acuerdo a que volvamos todos a foja cero y volvamos a discutir todo en general, porque eso ya se cumplió. Se cumplió en la comisión, se cumplió en la sala. Ahora, si respecto de una cuestión concreta, los senadores quisieran reabrir una discusión y ver la posibilidad de presentar indicaciones, yo creo que lo conversamos los 5 miembros y resolvemos en su mérito, pero con el propósito de avanzar en esto. Y eso ha sucedido en todos los proyectos de ley. Aquí no siempre hay acuerdo entre los 5, cada uno tiene diversas posturas. Entonces lo importante es que cada proyecto sea tratado con la misma vara. La vara de la rigurosidad, del respeto entre nosotros, de la aplicación del reglamento, de ser flexible para buscar los acuerdos, pero en la medida de avanzar. Ahora yo sé que este es un tema no pacífico, complejo, que tiene muchas aristas, lo entiendo, es aquí y en todas partes del mundo, es así, y por lo tanto yo, señor presidente, estimo que hay que seguir conversando con los nuevos integrantes de esta comisión, con Rodrigo y con Luz, a partir del estado en que nosotros estamos en la tramitación del proyecto, en la discusión particular, y de ahí ver, digamos, cómo vamos resolviendo los distintos temas y avanzamos de la manera más rigurosa posible para hacer una muy buena legislación en el siglo XXI. Gracias, presidente. Gracias, senador Buenchumilla. Comparto su opinión. Rodrigo, le voy a dar la palabra por última vez, pero tenemos que tomar una decisión. Yo voy a pedir el cumplimiento de lo que es el reglamento nuestro de la situación y también toda la disposición para discusión en particular. Y si hay que abrir, yo no estoy de acuerdo de abrir un plazo de indicaciones, si hay que hacer una indicación que tenemos que verla puntualmente sobre un tema, habrá toda la disposición de poder hacerla, porque en eso uno no va a negar la discusión si surgen nuevas materias, pero comparto el criterio que Francisco Buenchumilla, y que también quiero reivindicar. Francisco lo aplicó rigurosamente en su presidencia, y también Arboe en la presidencia anterior, y no me cabe duda Araya o cualquiera de los colegas que nos ha tocado dirigir esta instancia, de tener esa capacidad, pero tenemos que avanzar, porque si no avanzamos es un tema estéril. Y también cuando hay un tema que controvierte y que tenemos el convencimiento y el consenso de poder presentar una indicación de común acuerdo para modificar una situación que a todas luces es contradictoria, o que se le pasó a todos nuestros asesores, a las propias organizaciones aquí presentes u otras, lo haremos, y para eso se darán las garantías. Rodrigo Galilea, y luego tomaremos el acuerdo que señala el reglamento para efectos de esta norma. Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Quería precisar simplemente. Yo no pretendo reabrir la discusión en general, si es que será el temor de alguno, por ningún motivo. Me interesa que pudiésemos acordar una sesión específicamente para el tema filiación, ¿ya? Que es una cuestión que dándole vuelta a este proyecto de ley es algo a lo que creo que le debemos de dedicar particular profundidad. Entonces, yo pido simplemente eso. El reglamento, por supuesto, que hay que cumplirlo, iremos votando parte por parte, qué sé yo, pero si pudiésemos, ojalá la próxima, porque después eso como que nos va a iluminar, creo yo, el resto de la discusión, si pudiéramos destinar una sesión al tema filiación, porque, como le digo, tiene aristas sumamente complejas que me da la impresión que no se tuvieron totalmente a la vista. Entonces, era simplemente eso, presidente, y no sabe lo que le agradezco que me haya dado la palabra por última vez, como usted me dice.
Muchas gracias. Por última vez en esta sesión, colega, y también si hay un tema de filiación y hay una materia de discusión, lo importante es que ya nos refiramos al articulado, y en eso reivindico lo que Francisco dijo al comienzo de esta discusión. Vamos refiriéndonos ya al texto, si tenemos que pronunciarnos sobre cada artículo, y el reglamento en eso es claro, y si eso interesa a Rodrigo en particular, no hay problema y ahí nos vamos a poner de acuerdo en el orden de los artículos en que han sido las indicaciones presentadas, y iremos discutiendo sobre cada uno de ellos. No, lo tengo a mano una discusión, pero sería bueno que también Rodrigo nos hiciera referencia a cuáles son aquellas normas de filiación que particularmente interesan, y le daremos las discusiones que se requieran. No tenga dudas, estimados colegas. Señor secretario, entonces. Sí, señor presidente, de acuerdo con la disposición del 124, número 1, todos los números o artículos que no han sido objeto de indicaciones quedan por aprobados, y lo que hay que entrar a hacer ahora es analizar cada una de las indicaciones, cada una de las indicaciones, salvo que la senadora Vesperger formule la indicación para pedir la unanimidad de la comisión para discutir otros artículos, pero la Secretaría entiende que no existe de lo que ha sido el debate de esa unanimidad. Perfecto. Correcto. O sea, ya lo pedí y no me lo dieron, así que... Y no hay unanimidad. Entonces, se darían por aprobado todos aquellos artículos respecto a los cuales no se han formulado indicaciones, y pasaríamos a ver, no para ver ahora directamente porque estamos sobre la orden del día, el orden de las indicaciones de los artículos donde se han presentado indicaciones, y hay una petición formal del senador Galilea para referirnos particularmente a afiliación con mayor discusión. Entonces, lo que le pediría a la Secretaría, y ahí el senador Galilea también que colabore, cuáles son los artículos, las indicaciones y qué número son las que en particular quiere esa sesión más extendida. No habría inconveniente, pero empezaríamos a votar las indicaciones a los numerales como se han planteado. Bien. Perfecto. Yo coordino con la Secretaría entonces, presidente. Con la Secretaría, y le echamos para adelante. Sí, Pancho Buenchumilla. Sí, presidente, no tengo ningún inconveniente en lo que aquí se ha planteado por el senador Galilea. Y aún más, yo creo que siempre en esta comisión, si aparte del tema de la afiliación surgiera otro tema que nos produjera muchas dudas y discusión, yo creo que no hay inconveniente en profundizarlo mucho más y traer los especialistas que fueran pertinentes. Yo creo que en eso es obvio que siempre ha sido así y no tiene por qué ser en esta oportunidad una cosa distinta. Eso, presidente. Perfecto, Francisco. Ratifica la misma situación, y yo lo he planteado también a las propias organizaciones que están a favor, que están en contra, pero principalmente que están a favor, que vamos a ser rigurosos en el tratamiento de cada una de las normas, porque impacta sobre muchas familias, sobre muchas vidas, sobre muchos ciudadanos, que creo que es rigor. Y también ustedes verán aquí en la Comisión de Constitución no vamos a ganar por mayorías circunstanciales o por imponer una idea, sino tener una buena legislación. Yo les quiero agradecer a todos y cada uno de los invitados a esta sesión. A los colegas quiero dar las excusas del senador Araya, estaba en vuelo de Antofagasta en su circunscripción, me llamó a primera hora, y también... volé más temprano. A él lo excusa. Yo, para estar en la comisión, me vine a las 6 de la mañana y Quique. Pero muy bien, pues. Para que vea, pues. Claro. Voy a apelarlo como al ministro, pues. Oiga, ya no me... Oiga. Ya, pues, misma vara para todo. Oiga, ya, no me ponga creativo, porque me pongo creativo. Ya, mandémosle flores a la senadora, mandémosle flores por no, por gracias haber madrugado. Ha planteado sus inquietudes también el senador Rodrigo, y también Galilea, y también aquí hay un tema, y también quiero hacer un punto digamos, de criterio. Y también para las organizaciones,
el senador Rodrigo Galilea y la senadora Luz Ebensperger no participaron en la discusión anterior, y en eso nosotros tratamos en la comisión también de buscar una fórmula, y yo ahí hago un punto, porque efectivamente es distinto haber discutido en general, haber interactuado con ustedes, haber escuchado distintas posiciones cuando nos cambiamos de comisión, y esto nos ha ocurrido no solo en esta ley de matrimonio igualitario, en otros proyectos en los cuales los senadores que he referido han hecho una tremenda contribución, pero claro, aproximándose no desde el conocimiento que habían tenido en la discusión general, y no les quepa duda que haremos ese punto, y también les pido a las organizaciones enfrentar eso. Yo lo único que quiero es que, al menos ya que estábamos hablando de no le quepa duda eso. Para terminar eso, yo solo, a propósito, estamos en matrimonio civil, matrimonio igualitario, es una institución que, claro, la estudiamos en muchos lugares, la estudiamos en el Código Civil. Yo lo único que quiero es que, además de avanzar en matrimonio igualitario, nunca más tengamos esos fraudes de las nulidades de matrimonio. Porque eso creo que para todos los que profesamos la noble profesión de abogado, y quienes fueron jueces, quienes fueron testigos de matrimonio, de nulidades de matrimonio, no eran cosas muy engrandecedoras, y avanzamos a un matrimonio igualitario en que uno pueda suscribir ese contrato con quien quiera. Yo creo que era el único demócrata cristiano que tramitaba nulidades de matrimonio durante 20 años. Y estuvo Pero es pasado la al caridad tribunal, con los problemas de la gente, con la realidad humana. Debe haber sido pasado al tribunal Francisco Buenchumilla por esa herejía. Yo soy un rebelde en muchas cosas. También un saludo, veo ahí a Rolando Jiménez también presente. Un saludo también a Rolando y a todos quienes nos han seguido. Gracias por la discusión, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Chao. La grabación se ha detenido.